¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Como siempre, trayéndoles una reflexión bíblica, una reflexión que esperamos realmente pueda ser de bendición y de ayuda para todos ustedes, para todos nosotros. La palabra de Dios que siempre habla y Dios no deja de hablar. Dios siempre comunica su palabra al mundo. Y yo estoy seguro que hay gente que va a entender y hay gente que no va a entender. Hay gente que se va a entusiasmar, se va a emocionar, pero también hay personas que como que no escucharon nada, ¿no? Simplemente no van a hacer caso y van a pensar que esto pues no es realmente nada cierto. Pero sí es cierto en realidad. El tema de esta hora que quiero compartir con ustedes lo he titulado Un cantor de amores. Basado en el libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 30 hasta el 33, que dice: Y tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Muy bien, hemos leído entonces este libro, el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 30 hasta el 33. Bueno, yo creo que Dios nos llama a ser no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Esto significa que a Él no le gusta que solo nos dispongamos a escucharle, pero no obedecerle. Lamentablemente esto sucedió en la nación de Israel en el tiempo del profeta Ezequiel, situación que finalmente llevó pues a la nación al cautiverio. Pero yo pienso que también sucederá en los tiempos de ahora, en el cual muchos oyen, pero no hacen caso al mensaje salvador de Cristo. Porque hoy día el Evangelio se está predicando en todo el mundo. Hoy día hay, por así decirlo, muchos Ezequieles que están hablando de Cristo, pero son pocos los que están haciendo caso. Bueno, Ezequiel, como ustedes saben, es el escritor del libro que lleva su nombre. Ezequiel fue hijo de Buzi, del linaje sacerdotal. Él fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Jeconías, rey de Judá. Esto fue por el año 597 a.C. Él fue internado en Tel Aviv, a orillas del río Cobar. 5 años después, más o menos cuando él tendría sus 30 años, Dios lo llamó a tener el cargo de profeta, que ejerció entre más o menos 22 años que él sufrió de destierro, es decir, más o menos hasta el año 570 a.C. Y a pesar de las calamidades del destierro, los cautivos pues no dejaban de abrigar falsas esperanzas, creyendo que el cautiverio terminaría pronto y que Dios no permitiría la destrucción de su templo y de la ciudad santa. Había además falsos profetas que engañaban al pueblo, prometiéndole pues en un futuro cercano el retorno al país de sus padres. Tanto mayor fue el desengaño de los infelices cuando llegó la noticia de la caída de Jerusalén. No pocos perdieron la fe y se entregaron a la desesperación. La misión del profeta Ezequiel consistió principalmente en combatir la idolatría, la corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén. Por eso que para consolarlos, el profeta va a darles a conocer a través de sus mensajes con los más vivos y bellos colores la esperanza, sí, pero la esperanza de la salud mesiánica. Y claro, no les está diciendo que van a volver pronto, porque el plan de Dios era totalmente diferente en relación a ellos. Como dice el versículo 30, hemos leído, la gente se burlaba de Ezequiel. Ahí dice claramente el Señor: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, se burlan de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas,
y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Estas personas que eran judías, que estaban en el cautiverio, pues ellos, aún estando allí, no creían a los mensajeros de Dios. Y cuando Ezequiel se levantó, porque Dios lo levantó para que sea el profeta que pueda anunciar al pueblo de Israel que estaba cautivo, pues que ellos tenían que quedarse ahí, tenían que pasar todos los 70 años que Dios había establecido, y que, bueno, tenían que vivir su vida allí, simplemente esperar. Pero la gente no lo entendía así. Y Ezequiel justamente transmitía ese mensaje, pero la gente se burlaba de él. Es más, el Señor le dice, te van a oír, pero no te van a hacer caso. Versículo 31. Van a venir a ti como viene el pueblo, estarán delante de ti como pueblo mío, oirán tus palabras, no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Te das cuenta entonces de que la palabra de Dios no hacía efecto para nada en el corazón de muchas de estas personas que la escuchaban? Como hay mucha gente que va a la iglesia y escucha el sermón. La pregunta es si están haciendo caso a lo que escuchan de la palabra de Dios. Acá dice que este pueblo no ponía por obra nada, y más bien eran personas que les gustaba halagar, como dice, hacen halagos con sus bocas. Seguramente que le decían a Ezequiel, Ezequiel, qué bonito el mensaje que has dado. Oh, qué maravilloso, nos gustó mucho. Hacen halagos con su boca, pero dice, el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Otras palabras, no querían renunciar a su estilo de vida, de pecado, de avaricia, de engaño y de corrupción. Claro, Ezequiel hablaba muy bien, seguramente, era como dice el versículo 32, era un cantor de amores. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, le dice el Señor. Es como un poeta que habla bonito. Eres un hombre hermoso de voz, así te van a considerar, que canta bien. Oirán tus palabras, y nuevamente dice el Señor, pero no las pondrán por obra. Qué terrible es tener una iglesia así también, digo yo, en estos tiempos, ¿no? Tener una congregación donde hay gente que te escucha, tú te has preparado muy bien en tu sermón para el día domingo y te has pasado largas horas estudiando la Biblia y vas a la iglesia, predicas, has orado obviamente, has pedido a Dios que te dé sabiduría, que te dé la unción del Espíritu, que te dé el poder de lo alto, predicas, y seguro que va a haber gente, bueno, va a haber gente obviamente sentada ahí que te van a escuchar, aunque algunos probablemente no te escuchen, ¿no? Porque ahora yo me doy cuenta que en las iglesias los chicos, los jóvenes y también los adultos, todos, no quiero decir todos tampoco, pero yo veo que mucha gente anda con el celular allí ocultándolo detrás de la silla y da la impresión de que están leyendo su Biblia cuando uno está en el púlpito, ve y están leyendo su Biblia y no. Están ahí con el celular, perdiendo su tiempo, chateando con los amigos, whatsappeando, y a veces no ponen interés en lo que están escuchando. Yo digo, la generación de ahora está más distraída que la de antes, porque bueno, en mis tiempos, cuando todavía no existía el celular, ni el internet, ni nada de eso, la gente sí o sí tenía que estar atenta a lo que escuchaba. Hoy día no, hoy día me doy cuenta que hay mucha distracción con estos dispositivos electrónicos, que no digo que son malos, ¿eh? Pero que si tú lo llevas a la iglesia y lo vas a usar en el templo, entonces no vas a estar atento a todo lo que vas a escuchar. Y que de seguro al final, pues, algunos de ellos, quizá por salir del compromiso o no verse envueltos en algún problema, van a decir al pastor, qué bonito el mensaje que ha predicado hoy día, muy, muy lindo, muy interesante, cuando probablemente no han entendido nada de lo que han escuchado. Sin embargo, el Señor aún así le va a decir, versículo 33, a través del profeta, Dios le va a decir al pueblo de Israel, pero cuando ello viniere, y viene ya, está hablando de la calamidad que vendría sobre el pueblo de Israel, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, Dios no se dejaría sin testimonio.
para que no digan que nunca nos dijeron nada, que el Señor nos castigó. Y había gente así, obviamente, que decía que este castigo viene y el Señor no nos dijo nada. No, el Señor siempre les mandó un profeta. El Señor siempre mandó profetas, no uno, muchos profetas. Y aquí tenemos a los principales de ellos, considero yo, que están consignados en la Biblia, entre profetas mayores y menores, que fueron los hombres de Dios usados en su tiempo para hacer que la nación de Israel se arrepienta, que lamentablemente, pues, antes del cautiverio, la nación no lo hizo y se fueron al cautiverio. Ahora yo me pongo a pensar por otro lado, ya tratando de contextualizar esto en nuestros tiempos, que también la situación, o mejor dicho, ese corazón del que escucha y no hace caso también existe hoy en día. En la iglesia, por supuesto. Sin qué decir, pues, de aquellos que están fuera de la iglesia, ¿no? Porque si existe eso en la iglesia, es decir, cristianos que, que dicen que escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica, es porque seguramente no la han entendido bien. Pero yo sé que en estos tiempos, y no quiero pensar que esto pasa en la iglesia, y sería terrible que pasara, ¿no? Pero yo pienso que esto pasa más en el ámbito del mundo. Gente que se burla de Jesús y se burla de la iglesia. Y esto, bueno, Pedro lo va a decir, por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4, cuando dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mira, que haya personas del mundo que no creen en Dios que hablen esto, bueno, es normal, pienso yo, porque no tienen a Dios. Pero que haya creyentes que piensen igual y que por esta situación se alejen de Dios, ya eso es algo decepcionante. Porque estas personas conocieron a Cristo, supuestamente se entregaron a Cristo, se convirtieron, supuestamente digo, pero que luego lleguen a la conclusión y digan que no, Jesús no va a venir, nos están engañando, y se empiecen a burlar, eso es otra cosa. Pero yo pienso que también hay gente así en la iglesia. No digo, no generalizo obviamente, pero hay muchos así. Y que creo personalmente que no se han convertido, porque realmente un cristiano convertido va a ser fiel a Cristo hasta la muerte. Sí, todo cristiano tiene sus luchas, sus pruebas, sus tentaciones, pero si estás bien aferrado a Dios, si estás bien agarrado de Cristo, entonces, mi querido hermano, tú no te vas a desligar de Él para nada, como dice Pablo en Romanos, cuando dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo. Eso es cierto. Pero como te dije, si estás bien aferrado a Él, si estás convertido de verdad, porque en la iglesia también hay mucha gente que no está convertida, mucha gente que se ha emocionado por la canción o por una bonita plática del pastor. Ha sido un cantor de amores que lo ha cautivado, pero de ahí a convertirse, lo dudo. O como dicen, no está convertido, está convencido, pero no está convertido. Aunque pienso a veces que también el convertido es un convencido, pero él se quedó solamente en el convencimiento y no avanzó más. Y esos son los que probablemente tengan este tipo de reacción. Es más, en los tiempos de ahora, yo veo que hay gente que, pues la gente de hoy, hay muchos, ¿ah? No quiere oír el Evangelio. Hoy día como que ya la gente está cansada de escuchar el Evangelio. Bueno, yo sé que las iglesias y los medios que están hoy día a disposición de las iglesias, pues están haciendo que el Evangelio se difunda. Pero también hay de todo, es verdad. Hay buenas iglesias que comparten el Evangelio, la sana doctrina, pero también hay iglesias que comparten cualquier cosa, hermanos. Dicen cualquier disparate,
no es sana doctrina lo que están hablando, es más bien una enferma doctrina y que no están guiando a la gente verdaderamente a los propósitos de Dios. Pero la gente del mundo, la gente que no oye el Evangelio, es la gente que le está prestando atención a ideologías, a mitos y a creencias profanas. Y eso lo va a decir muy bien el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando dice ahí en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Eso es algo que está sucediendo? Por supuesto que sí. En algunos lugares del mundo ya el evangelio no penetra. Miren ustedes, los países que han sido antes países que fueron cuna de grandes avivamientos, hoy día se están cerrando el evangelio. En países donde el evangelio prosperó enormemente, hoy se están enfriando, se están cerrando las iglesias. Hermosos templos que hoy día los están vendiendo para que sean supermercados, colegios, restaurantes, gimnasios, menos lugares de adoración de Dios, porque la gente ya no quiere adorar a Dios, ya la gente no quiere escuchar el evangelio. Consideran que es una doctrina anacrónica que ya no es aplicable a estos tiempos y que bueno, hay nuevas ideologías más interesantes para ellos. Esas son las que hay que hacer caso. Y esto, ¿quién tiene la culpa de esto? Los que tienen la culpa de esto son esos, como dice acá el señor, Pedro dice, falsos maestros, maestros que se van a amontonar y que hay un montón de ellos, ¿eh? Y que van a hablarle a la gente pero conforme a sus propias concupiscencias, pero la intención de ellos es apartar de la verdad el oído para que la gente se vuelva a las fábulas, a los mitos, a las creencias profanas, a las mentiras del diablo. Creo que en estos tiempos la gente le cree más al diablo que creerle a Dios. Sí, y aunque la gente pueda admirar incluso la retórica de nuestra locución, aquí lo importante es que no sea el poder, no sea, perdón, la elocuencia la que impacte, porque a veces yo creo que es la elocuencia en la que muchos se preocupan más, y no estoy en contra de la elocuencia por si acaso, pero creo que más importante que hablar un bonito mensaje y haberlo dicho bien, es, creo yo, importante que el mensaje que vamos a transmitir con la palabra de Dios tenga el poder de Dios, esté refrendado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque al final, ¿qué es lo que va a convencer a la gente? ¿Es la retórica o es el poder de Dios? Si yo predico y mi mensaje es un mensaje bien elaborado, bien homilético, buena oratoria, pero no hay poder, no sirve de nada. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, voy a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, nada más. Pablo dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, dice. Y eso, que los predicadores predican la palabra, tienen que hacer uso de la palabra. Sí, pero Pablo dice, no, está bien, hay que predicar la palabra, no está mal en hacerlo. Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Efectivamente, el evangelio tiene que ser predicado, pero con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que es el que va a impactar en el corazón de la gente y va a llevar a un cambio de vida. Y así como en el tiempo de Ezequiel, aun cuando no le creían o no le hacían caso, aun cuando lo halagaban y le decían, oh, qué lindo mensaje, eres un cantor de amores, el Señor sabía que no iban a hacer caso y efectivamente así fue. Pero el Señor va a decirles, aún así, tienen que saber que hubo un profeta entre ellos. Y del mismo modo, el Señor Jesucristo ha dicho que este evangelio será predicado, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones. Es decir, que el Señor, yo creo que se está encargando de que la iglesia de Cristo ahora esté penetrando por todos los rincones del mundo para que todos sepan quién es Jesucristo, para qué vino al mundo y qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Dios quiere que la gente se salve, Dios quiere que la gente se arrepienta de sus pecados, se convierta a Cristo, sea salva y obtenga la vida eterna. Hay gente que escucha y no hace caso, hay gente que escucha y sí hace caso. Pero aquellos que no han hecho caso no van a decirle a Dios nunca, Señor, a mí nunca me predicaron. No, porque precisamente te han predicado, has escuchado, pero tú no has querido abrir tu corazón. Y eso el Señor te lo va a recordar, porque a Dios no se le escapan los detalles. Ojo. Es más, hoy mismo estás escuchando la palabra y Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú creas en Jesucristo. Dios quiere que tú abras tu corazón y permitas que Jesucristo entre en tu vida. Porque el único que va a salvar tu alma, mi querido amigo, es Cristo Jesús. El único que va a hacer de ti un hombre nuevo y una nueva criatura es Cristo. El único camino para llegar a Dios es Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, querido amigo, amiga, joven, señorita, niño, si estás escuchando y estás entendiendo lo que te estoy diciendo, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Y también para que sea salva tu casa, tu familia, tu padre, tus hermanos, tu entorno familiar. También ellos puedan ser impactados con el Evangelio por el testimonio tuyo. Tú tienes que empezar. Si tú crees, serás salvo. Si no crees, serás condenado. Eso dice la Biblia. Ya es responsabilidad tuya. Espero que no optes por lo último, sino acepta a Cristo y hazlo ahora. Espero que esta enseñanza haya sido de ayuda, de bendición, de inspiración para tu vida. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.